Vamos a empezar a grabar. Sean todos bienvenidos a esta clase del día 9 de octubre de 2021. Es un día muy importante. Hoy nació John Lennon en 1940 y también es el aniversario de pues que se echaron al Che Guevara allá en Bolivia. Bueno, para los jóvenes de mi generación, pues el Che pues era, y para nuestros abuelitos y papaces, también el Che era el ídolo. Ya los chavos de hoy ya no tienen al Che por idolazo, pero bueno, son fechas también importantes. Pues hoy tenemos aquí un chat. Buen día aquí. Vamos a empezar aquí, admitir. Bueno, hoy el tema pues es el asunto del mar territorial, la zona económica exclusiva, la soberanía de los estados en cuanto a los mares, las costas, que esto es importante. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar con nuestra lección, compartiendo, como siempre, aquí nuestro trabajo. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la autoridad del Estado. Y lo vamos a empezar sobre el ejercicio de la soberanía en el espacio territorial. ¿Qué es esta soberanía? Bueno, hay un micrófono por ahí prendido. ¿Alguien que me ayude? Gracias. Bueno, esta es el territorio. Una de las partes del Estado es el territorio. Y es donde vamos a tener, desde un punto de vista tradicional, el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, los ríos, lagos limítrofes, lagunas territoriales, las plataformas submarinas, su subsuelo, el espacio aéreo correspondiente a la porción terrestre y a la mar territorial. Por cierto, este asunto del espacio aéreo tal vez lo tengamos que ver en la siguiente clase porque también es un tema amplio y variado. Hoy tal vez no lo toquemos. Bueno, y el territorio es el espacio sobre el cual el derecho internacional reconoce al Estado la soberanía desde el punto de vista tradicional. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a vernos hoy. Ya estamos aquí. En el espacio marítimo es en el que nos ocupa ahorita. Pues todos tenemos, bueno, la mayoría de los estados tienen una salida al mar, no todos. Por cierto, ahí me mandaron un trabajo muy bonito, Mariana, en el que me hizo una mención de todos los países que no tienen una salida al mar. Son muchísimos, son más de 40. Y entonces, bueno, este ejercicio de la soberanía, bueno, es junto al territorio terrestre y al espacio aéreo y al dominio marítimo sobre las aguas interiores y el mar territorial. No se quiere dejar pasar. Los canales internacionales, fondos marinos, más allá de nuestra jurisdicción nacional. El artículo 2 y lo que va a regular o va a darle sentido para saber hasta dónde están los límites de esa soberanía en el territorio, pues va a ser la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y entonces su artículo 2 nos dice que el régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y su lecho y subsuelo. La soberanía del estado ribereño, así nos vamos a referir a los estados, el estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, y en el caso del estado archipiélago y de sus aguas archipelágicas, a la franja mar adyacente designada con nombre de mar territorial. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo, es decir, vamos a tener una soberanía sobre una franja del mar que está adyacente a nuestras, ahora sí, a las playas, se extiende más allá de nuestro territorio y se ejerce con arreglo a estas convenciones. Es decir, antes era más por la cuestión consuetudinaria, por la costumbre internacional, ahora ya tenemos esto que es la convención. Y vamos a tener los ríos, que son importantes. Y admitimos, ahí estoy, los ríos son aquellos que separan a dos o más estados sirviendo como fronteras y característicamente los territorios de dos o más estados. En el caso, por ejemplo, nosotros, el río Bravo y el Suchiate son nuestras fronteras naturales con los Estados Unidos, así como y otros países lo tienen. Con Belice también tenemos una frontera con el río Hondo. Son estados con los que y separan nuestros territorios con estos ríos. Los canales internacionales son vías acuáticas artificialmente construidas y utilizadas para la navegación, salvo en raras excepciones, se encuentran totalmente en el territorio de un solo estado. Por ejemplo, el río Mississippi, obviamente, es navegable, es larguísimo, pero es exclusivo de los Estados Unidos. No tendrá ningún problema. Pero hay otros como el río Rin, que es allá en Europa, pues atraviesa varios estados, varios países, y bueno, van a compartirlo con otras naciones. Hay un caso muy interesante, en el caso de, por ejemplo, de Paraguay y Bolivia, no tienen una salida al mar propia, pero bueno, han llegado a un acuerdo. Bolivia ha tenido durante muchos años un reclamo o una salida histórica al mar
porque ellos perdieron su salida al mar cuando la guerra entre Perú y Chile, y ellos, por las guerras del cobre y estos antecedentes. Cuando pierden la guerra, pues los dejan sin salida al mar a los bolivianos. Ha sido un reclamo, incluso hasta la fecha Evo Morales sigue reclamando que les tienen que dar salida al Pacífico. No se ha resuelto por el momento. Incluso un día el comandante Hugo Chávez, hace unos 15 años, aventó una puntada que le sacó chispas a los chilenos. Dijo, un día me voy a bañar en las playas bolivianas. No, pues la declaración les hizo chispas y bueno. Pero no pasaba de allí. Sin embargo, hay un importante acuerdo de transporte fluvial entre los que son la República Argentina, la República de Bolivia, la Federativa de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Bolivia se va a unir a este acuerdo de transporte hacia el año 2019. Se constituyó en el 18. Déjenme cancelar un poquito aquí la presentación para que vayamos a esta parte. Miren qué bonito. De que a veces sí los tratados pues nos van a ayudar. Bolivia no tiene una salida al mar, no la tiene ahorita. Paraguay tampoco, pero hay unos ríos que son bastante grandes y navegables. Paraguay, en el Paraná, son ríos muy amplios, son bastante. Entonces, una salida al Atlántico. Y entonces lo vas a ver como una salida, una alternativa a su histórica disputa con Chile. Que a los chilenos no les hace falta playa, lo que les sobra es playa. Pero también lo que les sobra es el orgullo para decirles a los bolivianos, bueno, ok, ahí va una franja de tierra para que puedan salir a las playas. No se las van a dar. Es un reclamo histórico. E incluso los ríos sudamericanos son bastante amplios. Esta es una muy buena noticia. Y entonces, ya se mencionó que tras la guerra del Pacífico, tras una guerra con Chile, pues desde que perdió, se han explorado alternativas para no utilizar los puertos, ¿no? Y evadir el encierro continental. Si tú no tienes un comercio a través de las vías marítimas y el mar, pues estás en una desventaja. Entonces, bueno, ya se acaba se acaba de dar estos acuerdos, y si quieren al rato se los paso un poquito. Ahí están es un día histórico, dijo ahí el famosísimo Evo. Se los voy a pasar al rato por WhatsApp para que ustedes lo lean en el chat, lo lean, perdón, en sus casas. Y bueno, es una salida del Atlántico. Dice, tras el fallo adverso de La Haya, porque el Bolivia fue a La Haya y no les dieron la razón, bueno, entonces solo en el dragado canal para facilitar el paso de los buques, dice, el único puerto de Bolivia sobre territorio soberano con acceso a aguas internacionales es un puerto pequeño sobre el río, las márgenes del Paraná. Bueno, han alcanzado este acuerdo, y entonces para que puedan tener una navegación del canal, luego de 11 kilómetros se alcanzan las aguas del río Paraguay frente a la ciudad brasileña de Corumbá. Y entonces tienen que tener acuerdo por eso entre Brasil, Argentina, Paraguay, todos, y llegar al Río de la Plata y entonces ya salir con sus mercancías. Bueno, entonces este es un gran arreglo, si se quiere ver desde el punto de vista sobre las aguas, los ríos navegables, las aguas interiores, y sobre todo porque estos ríos dividen a estas naciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos tranquilos? Bueno, Todo bien, profesor. muchas gracias, sí. Bueno, regresamos aquí a nuestra... Mande. Son 44 los estados sin litoral, ¿no? Bueno, Así son los es, que yo investigué. los que me mandaste, que fue una muy buena información, Marian, te lo agradezco. Son 44, imagínate. Bueno, en Suiza no tiene una salida al mar, ¿verdad? Ni Austria. Bueno, existía la Real Armada Austríaca cuando en tiempos de Maximiliano eran el Imperio Austrohúngaro, pero pues ya no tiene. ¿Cuántos países más habrá? Sobre todo son en Europa, en África y en Medio Oriente. En Medio Oriente, imaginemos, no tienen una salida al mar. Bueno, pero pues imagínate, aquí tenemos un pleito. Por eso les digo a veces que la famosa unidad latinoamericana a veces es un cuento muy bonito, porque venimos de unas guerras difíciles, sobre todo los sudamericanos. Traen unos pleitos añejos muy serios, ¿no? Si tú hablas con los chilenos, se enojan con los argentinos, y los argentinos no quieren a los brasileños no quieren a los paraguayos, y luego los chilenos no quieren a los peruanos porque hay mucho peruano. Es como un pleito entre jarochos y poblanos, ¿no? Acuérdate que no se quieren mucho aquí, pero bueno, ese es nuestro pleito interno. Pero a veces funciona. Entonces aquí alcanzaron un buen arreglo y ojalá y así se mantenga. Bueno, seguimos un poquito. Los canales internacionales. Pues son estas vías acuáticas artificialmente construidas y utilizadas para la navegación.
es importante mencionar que la condición jurídica de los canales internacionales varía y depende de la situación geográfica, su importancia para la internacional y los objetivos de las grandes potencias, de tal modo que el derecho internacional ha reconocido el derecho de los estados a regular el tránsito sobre los canales. El más famoso, pues el canal de Suez, incluso hasta hubo una ópera para cuando se inauguró, yo creo que le hizo Giuseppe Verdi, para los que son amantes de la música. Tenemos un micrófono, ayúdenme por favor. Y el canal de Panamá, que eso es un asunto político. Los Estados Unidos van a separar intencionalmente Panamá de Colombia, la van a independizar con el fin de poder tener el control de Panamá. A ver. Guadalupe, ¿nos ayudas con tu micrófono? Ya, muchas gracias. Entonces, evidentemente, el canal de Panamá pues, mueve mercancías, pero a todo lo que da. Es decir, hace que puedas evitar el cruzar del Atlántico al Pacífico sin tener que darle la vuelta como se hacía en el siglo XIX. Tenías que llegar hasta el estrecho de Magallanes, darle la vuelta hasta la Argentina y así. Por ejemplo, muchos de los colonos que llegaron con la invasión estadounidense del 46 se embarcaban en Nueva York, daban toda la vuelta al continente, después subían y llegaban a San Francisco. O así era la ruta para poder llegar de Nueva York a San Francisco. Por si no podías irte como lo hacían los famosos pioneros estadounidenses, con sus carromatos, sus carruajes de mano, sus carretas, pues se embarcaban en Nueva York, daban toda la vuelta. Bueno, con el canal de Panamá ya no tuvo que ser así, ya fue una ruta directa. Ya en los años 60 del siglo pasado, Omar Torrijos va a hacer las gestiones necesarias para recuperar la soberanía del canal en favor de Panamá. Y entonces desde los años 60, 70, ya tienen la soberanía del canal, Panamá como país. Pero fue una ficción jurídica crear Panamá. Los separaron literalmente de Colombia y los independizaron. Pero bueno, es otro pleito de estudio con ciencias políticas. Bueno, ya lo vimos ya lo vimos el acuerdo del río Paraná, el mar territorial. Me fui para ahí. Ahora sí. La zona contigua. El mar territorial. El mar territorial es esa franja que está frente a nuestras playas, ¿no? Tenemos 12 millas marinas a partir de las líneas de base. Cada estado, conformidad con la convención, va a determinar sus líneas de base. Pero son 12 millas náuticas. Entonces, pregunta, y se los voy a decir de una vez, esto sí es pregunta de examen, para que todos se les va a ir, porque luego me dicen que son 16, no, son 12 nada más. ¿Cómo son las líneas de base? Lo va a decir el artículo 15. Salvo disposición en contrario a esta convención, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal y como aparece marcada mediante el signo apropiado en las cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el estado ribereño. Es decir, cada estado más o menos va por las geografías, no son las mismas. Hay países que tienen geografías distintas, manifiestas, rocosas, sí tienen playa, otros no. Entonces, cada estado va a estar marcando sus líneas de base. Y después tenemos la zona contigua. El artículo 33 es una zona contigua a su mar territorial, designada con ese nombre. El estado ribereño puede tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y sanitarias que se cometan en su territorio y sancionar las infracciones. Y en ese mismo artículo dice, la zona contigua no podrá extenderse a más allá de 24 millas marinas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Es decir, son 12 millas más. 12 millas más para la zona contigua. Y aquí venimos a lo interesante, la plataforma continental. Bueno, ya nos vamos un poquito más allá. El 76 de esta convención nos lo va a determinar. Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extiendan más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior de la margen continental, o bien más allá una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base y a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
Y entonces básicamente se trata de una especie de meseta que bordea los continentes por debajo del mar, se extiende más allá de las aguas territoriales, hasta la alta mar, y que llega aproximadamente a 200 metros de profundidad antes de desplomarse de forma súbita en el talud que baja los grandes abismos oceánicos. Y ustedes discúlpenme, pero yo soy un gran fan de la película de Bob Esponja y cada vez que escucho esto de los abismos oceánicos, me recuerda cuando baja con este Patricio hasta donde están los monstruos, ¿no? Y iban a recuperar la corona. Pero a mí me gusta esa película, no sé por qué. Y entonces me lo imagino así. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, zona económica exclusiva. Y este es un ardid de los años 60, 70, ¿eh? No es tan lejano, de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Donde venimos todavía algunos. Este artículo en el 55 lo va a exponer clarito. Es el área situada más allá del mar territorial, adyacente a este y sujeta al régimen jurídico específicamente establecido de esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por disposiciones pertinentes de esta convención. Incluso hay jurisprudencias o criterios de la Corte en cuanto a esto, y ahorita lo vamos a ver. El artículo 57. La zona económica exclusiva no se extenderá más de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base. 200 millas. Y el artículo 27 de la Constitución lo va a reconocer. La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas. Nos dicen marinas, aquí en el convención dice marinas, en la Constitución dice náuticas, es un sinónimo, a partir de la línea de base. Es decir, nuestra propia Constitución reconoce esta circunstancia. Y vamos a la jurisprudencia para que la podamos ver. Aquí estamos. La Corte, y no es tan lejana este criterio jurisprudencial de nuestros más altos tribunales, la primera sala, ha dictado, por ejemplo, en delitos contra la salud en su modalidad de introducción de narcóticos, contenidos en el artículo 194 del Código Penal Federal, ¿no? Cuando se comete en la zona económica exclusiva. Bueno, todo nos hace una disertación primero de la Constitución, los numerales, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Ley Federal del Mar, la Convención sobre alta mar, las Naciones Unidas, estupefacientes, todo esto. Y lo interesante es que se advierte aquí. Se advierte que si bien la nación mexicana no tiene la absoluta propiedad de la zona económica exclusiva, en tanto está limitada por orden normativo correspondiente al ejercer derechos de soberanía y jurisdicción, así como facultades para legislar al respecto, que el propio orden normativo le confiere, debe considerarse que para tales efectos de sancionar penalmente el delito contenido en el artículo 194 en su modalidad de introducción de narcóticos, aquí viene lo demás, sí puede ejercer jurisdicción penal en razón de los elementos del derecho interno y del derecho internacional permiten inferir que dicho delito puede considerarse consumado si se cometió en la zona aludida. Es decir, ya al final, en consecuencia, nos va a salir todo, si de acuerdo con el acervo probatorio, el lugar de comisión del señalado delito contra la salud lo es en la zona económica exclusiva al respecto de la cual la nación mexicana ejerce ejecución penal, este se habrá cometido en grado consumado. Es decir, hay cierta jurisdicción dentro de la zona económica exclusiva. No tenemos toda la soberanía, pero sí una jurisdicción penal. Sobre todo, sí, bueno, aunque le voy a decir la verdad, de los tratadistas que yo he escuchado de relaciones exteriores, pocas veces encontramos a los maleantes japoneses que andan robándose vienen a pescar furtivamente, y los únicos que agarramos una vez fue porque se les descompuso el barco, pero si no, no los encuentran, como que tienen más tecnología, pero bueno, los agarraron alguna vez. Y los del narcotráfico, pues si los encuentran, sobre todo los narcotraficantes en aguas estas de la zona económica exclusiva, obvio, son puestos a disposición de la autoridad federal. ¿Y por qué? Tenemos una jurisdicción plena dentro de, conforme a estos tratados y a la Constitución Federal, pues que así nos rige. Volvamos aquí a la presentación. Bueno, la zona económica. Ahora, en el 56 dice que, pues, sobre la zona económica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Fines de exploración, de explotación, conservación, admisión de recursos naturales, vivos como no vivos, de las aguas supradyacentes al lecho, al subsuelo del mar,
a otras actividades de exploración y explotación económicas. Es decir, hay todo un mundo de posibilidades para la zona económica exclusiva. Nuestra zona económica exclusiva sería mucho mayor si tuviéramos las Islas Clipperton. ¿Algunos de ustedes saben qué son las Islas Clipperton? ¿Qué nos pasó? Ahorita lo vamos a ver. Todo podemos hacer investigaciones, cosas de ciencia y demás. Bueno, aquí está nuestro mapa. Aquí está en azul el mar territorial, se marca sobre todo la franja costera desde Chetumal, hasta aquí, hasta Matamoros, querido, dijera Rigo Tobar, pasando desde Tijuana hasta Los Cabos, La Paz, hasta Tapachula y anexas, ¿no? Salina Cruz, Mazatlán, Acapulquito, todas nuestras costas. Y aquí exactamente en esta parte hay un problema. Esta es nuestra zona económica exclusiva, pero aquí un poco más adelante, en medio del Pacífico, tenemos una pequeña isla que se llama las Islas Clipperton. Las Islas Clipperton las perdimos en un arbitraje frente al rey, con el rey de Italia. Pues claro, quería quedar bien con los franceses. Francia reclamaba la posesión, México reclamaba la posesión. Antes de estallar la revolución, el gobierno del general Díaz manda al capitán Arnaud y a un grupo de mexicanos a que tomen posesión de la isla, pues para reclamarla para México, pero revienta la revolución. Y en tierra se les olvida que ahí están. Es un problema, hasta hay un libro, La Isla de la Pasión, se muere el capitán, el que quedó al mando abusa de las mujeres, de todo, hasta que pasa un barco estadounidense y los rescata. Y era una posición clave. Bueno, nos vamos a un arbitraje con el rey de Italia, y en este arbitraje, pues no iba a quedar mal con los franceses, obvio está, y perdemos la isla en un arbitraje. Entonces, esta zona económica sería todavía mayor, pero bueno, ya la perdimos. Ahora, interesante cosa, el mar de Cortés o el Golfo de California, o el Mar Bermejo, como otros le llaman tradicionalmente, pues solamente la parte alta es mar territorial, la parte de hasta acá arriba. Esta otra parte, la parte central, no lo es. Y no lo es porque nunca se consideró como parte del territorio nacional del Mar de Cortés. En realidad, pues aquí pueden circular barcos de otras nacionalidades sin necesidad, son aguas internacionales o alta mar. ¿Por qué? Pues pueden navegarlas, no hay ningún problema sin que intervenga en nuestro mar territorial. No, no lo es, no es nuestro mar exclusivo, debió de serlo. Maximiliano de Habsburgo tuvo esa idea cuando recién llegó a México, él sí tuvo esa visión, pero pues no se pudo consolidar y hasta la fecha ahí está. Y déjenme compartirles otra cosa respecto de el Mar de Cortés. No es nuestro mar territorial exclusivo, aunque debería de serlo. Hay un muy buen artículo de un capitán de la Armada, que es el capitán Carlos Alejandro Sanz Aguilar, y habla acerca del Golfo de California, que debería de ser mar territorial de todo el estado, pero no lo es así. Entonces habla sobre la evolución del derecho internacional y habla de esta parte, ¿no? Dice, la convención, la Conmemar, permite a México, aquí lo tenemos, ejercer soberanía como mar territorial en la parte norte del espacio, denominado el Alto Golfo, ya que en sus fauces tiene una distancia de 113 millas náuticas entre los dos puntos más sobresalientes, es decir, y formando un espacio centro-sur del mismo, de la zona económica exclusiva. Es decir, allí sí es completamente nuestra jurisdicción, nuestra soberanía, mar territorial o un mar interior, aguas interiores. Pero la parte sur-centro del Golfo de California comprende desde la isla Tiburón, ahí de frente de Sonora, hasta la boca ubicada en Punta Arenas de Baja California, y en la alta costa del estado de Sinaloa. En la parte central, de acuerdo con el Centro Nacional, tiene el régimen de zona económica exclusiva mexicana, por lo que la Convención en su artículo 56, lo que ya leímos, permite derechos de soberanía, así como el tendido de cables y oleoductos y otros países a otros países y otras actividades. Hasta el día de hoy, México no tiene plena y total soberanía de este espacio marítimo, ya que este espacio no está reconocido bajo el régimen de aguas interiores o territoriales ante la Organización de las Naciones Unidas con base en la Convemar. O sea, ¿se dan cuenta? Pudimos haberlo hecho desde el 17, desde que se dio la Constitución, pero a nadie le interesó decir que el Mar de Cortés o el Golfo de California pues era parte integrante del territorio mexicano. Se les fueron allí. Ahora, hay otro asunto, está muy largo el asunto.
Déjenme, si lo quieren también me dicen y se los comparto porque es bastante interesante. Sí, maestro. No podemos, y según algunos tratadistas, porque me estuve leyendo otros textos, hay un problema. Aquí en la parte donde está Mexicali y Caléxico y todo esto, en 1853, el ilustre y bien ponderado 11 veces presidente de México, general Antonio López de Santana, terminó por vender la última parte, que fue la mesilla. Eso se enseña desde la secundaria. Pero parte del texto original del Tratado de la Mesilla, de la venta de la mesilla, porque estaba Tucson y todo eso, es que hay derechos de paso sobre las márgenes del río Colorado. Era un río navegable. Claro, ya no lo es porque los gringos se apropiaron del río y pues controlan sus aguas y ya nos mandan pues ahí lo que queda, ¿no? Era un río navegable, entonces había derechos de paso por el río Colorado hacia el Golfo de California. Y entonces algunos tratadistas suponen que por eso no nos hemos atrevido a declarar como un mar territorial al Mar de Cortés, porque eso implicaría que los Estados Unidos dijeran, oye, el tratado está vigente y entonces sí nos metemos en una bronca. Por eso no está considerado como un mar territorial plena y completamente el Golfo de California, que estaría padre, ¿verdad? Exclusivo. Ya lo decía Jacques Cousteau, en los años 80 hizo unos grandes reportajes y decía, el Mar de Cortés es el acuario del mundo, por su diversidad marítima, todo lo que tiene de vida, de posibilidades, es decir, lo que pasa en el Golfo es una maravilla, pero pues no lo estamos. Por cierto, las vaquitas marinas ahí viven y es un problema terrible. Bueno, preguntas por aquí. ¿Qué piensan? ¿Sí deberíamos expropiarnos el Golfo de California ya o no? ¿Cómo lo ven? O ya lo dejamos así. Tienen una buena tesis, para algunos que les gustaría ver esa parte. Es un buen tema de tesis, así que vayan pensándolo. A lo mejor les gustaría hacer su tesis de esto. Yo pienso que sí, porque a fin de cuentas está dentro de territorio nacional. ¿Verdad Entonces, que sí? pues sí. De hecho, no hace mucho, me parece que estaba viendo ese problema apenas el presidente. Pues sí, porque pues están en medio de nuestras dos costas. Bueno, la costa de la Baja California y enfrente de las costas sonorenses y sinaloenses, ¿no? De hecho, ahí atraviesan desde Topolobampo, Mazatlán. Todos los días salen ferries ¿para dónde? Pues para La Paz, Los Cabos y viceversa, ¿no? Hay un gran tráfico y comercio, pues es nuestro comercio interior, pues es nuestro comercio nacional. Nosotros lo usamos, pero también se meten muchos otros países. Ahí andan los japoneses, andan ahí queriéndose llevar unas ballenitas, son malvados. Bueno, gracias. Vamos a seguir en esta parte. Esos malvados japoneses, a veces tienen cosas buenas. Mi hija es otaku, ¿no? Le encanta la onda japonesa. Digo, no, hija, luego tienen cosas malvadas los japoneses, no te le creas. Bueno, los estrechos internacionales. Estos son interesantes, ¿no? Son pasos angostos comprendidos entre dos tierras y por los cuales se comunica un mar con otro, pasajes naturales que conectan dos áreas de alta mar, como alguna forma, con algunos forman parte del mar territorial de uno o más estados. Ha sido necesario definir los derechos y deberes de cada estado en relación con los estrechos. Artículo 34 de la Convención. El régimen de paso de los estrechos utilizados para la navegación internacional establecido en esta parte no afectará a otros aspectos a la condición jurídica de las aguas que forman tales estrechos, ni el ejercicio de los estados ribereños del estrecho y su soberanía jurisdicción sobre tales aguas, su lecho y su subsuelo y el espacio aéreo situado sobre ellos, pero a veces son la única manera de llegar a otros lugares, entonces se tiene que dar acceso y paso. La soberanía y jurisdicción de los estados ribereños del estrecho se ejercerá con arreglo a esta parte y a otros. Y esto nos lleva a algo que se llama el paso inocente por el mar territorial. Muchas veces las naves, los barcos, los grandes transatlánticos y demás, pues deben pasar por esos estrechos. Y eso nos lleva al paso inocente. Y entonces los buques de todos estados, sean ribereños o son litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar. ¿Qué significa? Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas de interiores ni hacer escala en una rada. Es una especie como de lugar para que los barcos ahí se queden, o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores. Pueden dirigirse a aguas interiores, salir de ellas, hacer escalas en una de esas radas o instalaciones portuarias, salir de ellas. El paso será rápido
e ininterrumpido, es decir, tienes que pasar nada más. No obstante, el paso comprende la detección, el fondeo, pero solo en la medida de que constituya incidentes normales de la navegación, sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave. Ahorita no lo puse, pero los submarinos cuando pasan por estos estrechos deben de hacerlo en la superficie y con su bandera, es decir, no pueden pasar por abajito, tienen que hacerlo arriba, es decir, vamos en son de paz, todo muy bien, no venimos en otra circunstancia. Me regreso y porque quiero mostrarles algo. Las aguas interiores. Aquí estamos. Vamos aquí. Si ustedes leyeron la clase, habla del estrecho de Corfú, que es un estrecho donde hubo incidente a principios del siglo XX, unas bombas, unas minas, y evidentemente está aquí, abajito en Albania. Pues aquí, hombre, está Albania y aquí a un ladito está Grecia. Pues aquí está el estrecho de Corfú, si se puede ver y apreciar, sí se ve, ¿verdad? Bueno, sí. Este estrecho de Corfú pues tiene una navegación marítima muy seria. Aquí está su nombrecito Corfú y aquí está su nombre en griego. Está enfrente de las costas de Albania, que por cierto no es parte de la Unión Europea. Todavía no los admiten, están allí en proceso de ver si un día los dejan admitir. Entonces, esta parte, bueno, hay mucha navegación, tráfico marítimo, y hubo un incidente en los años 20, 30, de ahí del siglo pasado, con unos barcos ingleses que les pusieron unas minas y hubo un conflicto que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de la Corte del Mar. Ahí hay que leerlos si ustedes gustan, y aquí están estos estrechos. Hay otros que son muy interesantes, fíjense, sobre las aguas territoriales, me encanta este. A ver, el estrecho de Gibraltar. ¿Cuántos barcos pasarán aquí, no sé, por día o por semana en el estrecho de Gibraltar? ¿Cuántos se imaginarán? Hasta buques de la Armada estadounidense tienen que pasar cuando quieren ir al Mar Negro o algo así, ¿no? Hay un detalle, Gibraltar no todo es España. Hace muchísimos años hicieron un convenio con los ingleses en medio de un pleito y les dieron este pedacito que está aquí, esta puntita de aquí se la dieron a los ingleses. Si se dan cuenta, todo está en inglés, Eastside, el Rock of Gibraltar, y si te... Aquí está la famosísima Gibraltar, la roca. Aquí está. Mira nada más, qué chulada. Pero es inglés. Esta es una soberanía inglesa. Entonces, imagínate el pleito hace como 2 semanas, o la semana pasada hubo un pleito entre los barcos ingleses y barcos españoles. Y hasta la fecha les ruegan, les dicen que a ver cuándo les devuelven Gibraltar. Pero nosotros no podemos exigirles que den disculpas, pero ellos sí dicen a los ingleses, oye, ¿cuándo nos devuelven Gibraltar? ¿Saben cuándo se los van a devolver los ingleses? ¿Cuándo creen? Nunca. Pues no. Nunca, profe. Pues no, ¿verdad? ¿Quién sabía que esta parte era de los ingleses? Poco se sabe. Pero curiosamente aquí abajito, en esta parte norte de África, pues está Ceuta, que esto es un territorio español, así como lo es Melilla. Si vieron La Reina del Sur, acuérdense que ahí estaba la famosísima, ahí estaban en Melilla. Aquí en este pedacitito, ahí España ejerce también una soberanía, quién sabe cómo le hicieron, pero bueno, está. Entonces son estas circunstancias. 2, fíjense bien, y si cruzamos el Atlántico, nos vamos a la bahía de Chetumal. Aquí nosotros compartimos la mitad con, pues, los beliceños, ¿verdad? Pero para evitarnos estos problemas, ¿cómo hacen nuestros barcos para entrar a la bahía de Chetumal? Que es una bahía poco profunda, no permite barcos de gran calado. Si se dan cuenta, ahí no van los grandes buques estos, ¿cómo se llaman? Los cruceros, no acuden a la bahía de Chetumal, no podrían entrar, es una bahía de bajo calado, no hay puertos grandes, pero sí hay cierta vigilancia por parte de nuestras autoridades. ¿Cómo es posible que podamos nosotros entrar a esta bahía sin tener que pedirle frías a los beliceños? ¿Cómo creen? A ver, compañeritos. Hay una solución, miren, aquí está la división entre México y Belice, que yo a veces pienso, ¿y por qué no nos quedamos con todo, verdad? Hasta acá, pero bueno, no se puede todo en la vida. Entonces, aquí adelantito, miren nomás qué chulada, en tiempos de Don Porfirio, a alguien se le ocurrió hacer este canal, se llama el Canal Zaragoza. Entonces, por aquí pueden cruzar nuestros barcos, entrar a la bahía, cruzar por todas estas aguas, y entonces ya entrar a nuestras
a nuestras aguas territoriales y a nuestra bahía de Chetumal. Qué interesante, ¿no? Yo cuando la veo aquí digo, un día estos tengo que ir a conocerla en persona. Se ve bastante bonito. Si te vas por aquí, hasta te deja ir el Google Maps, mira, te lleva hasta la bahía. Ahí está el canal y lo puedes navegar. Para su próximo viaje me lo traen de tarea. ¿Qué les parece? Les dejo de tarea que vayan y me digan cómo se hace la Hecho. aquí, ¿sale? ¿Les gusta esa tarea? ¿Verdad que sí? Entonces, esto es interesante, es decir, resolvimos un conflicto con Belice, bueno, está bien, no queremos andarles pidiendo que a ver si podemos entrar o no a través de sus aguas, porque pues ellos tienen ya una soberanía completa de esa parte. Bueno, nosotros lo vamos a resolver a través de hacer un canal artificial que nos permita pasar. ¿Cómo la ven? Sí, estuvo bueno, ¿no? Creo Sí. que pocos lo sabían, ¿no? ¿Sí? O ya se lo sabían. Porque No, del canal Zaragoza no. ¿verdad que es un detalle chiquito ahí, pero no se conoce? Pero evidentemente nos causa o nos da una ventaja de no tener que estar dependiendo de nuestros vecinos beliceños, que son buenos vecinos, ¿no? En realidad no se meten con nosotros, ni nosotros con ellos. Nada más cuando vas a Chetumal, no les entiendes cuando te hablan en inglés. Yo estaba en Chetumal y te dices, ¿qué me está hablando? Pero no se puede. Alta mar, artículo 86, aplicación de las disposiciones de esta parte. ¿Qué es alta mar? Dice, se aplica a todas partes del mar, no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en aguas territoriales de estado ni en las aguas archipelágicas de un estado archipelágico. Este artículo no implica limitación alguna sobre las libertades que gozan todos los estados en la zona económica exclusiva de conformidad con el artículo 58. Alta mar es, como dicen algunos, aguas internacionales. Cuando el canciller Marcelo Ebrard estaba hablando acerca de todo lo que pasó para traerse a Evo, acuérdense, dice que lo primero que buscaron el piloto fue aguas internacionales para poder ya llegar a México, para tener que evitar las soberanías de otros estados y estar pidiendo permiso para ver si nos dejaban cruzar. Es decir, la ruta tradicional hubiera sido llegar de Bolivia a Ecuador, de Ecuador hacia Bogotá y Bogotá subir por lo que es Centroamérica. Pero viendo las circunstancias se dijeron, no, vámonos a alta mar, a aguas internacionales, y ahí lo vamos a hacer. Y hay ciertas libertades. Las libertades del mar, bueno, de alta mar, abierto a todos los estados, sean ribereños o sin litoral, se ejercen en condiciones fijadas por la convención, libertad de navegación, de sobrevuelo, tender cables y tuberías submarinos, construir islas artificiales u otras instalaciones permitidas, libertad de pesca. Y es que aquí, pues esa es la cosa, muchos barcos se ha acusado a los japoneses de, por cierto, que vienen en sus barcos y van pescando en estas aguas internacionales o estas de alta mar, y en los mismos barcos van haciendo todo el proceso de enlatado, sobre todo del atún, y ya cuando llegan a otros países, pues ya llevan todo el producto hecho. Entonces los acusan de que explotan en sobremanera estos recursos naturales. Y bueno, se parece un poquito... Sí, dime. Como también ahorita el problema que existe del robo de combustible en alta mar. También. ¿Verdad? Sí, sí. Si agarran a los buques, los asaltan. Por cierto, hace un rato me dijo mi hija, papá, ¿cómo es que los piratas de estos de somalíes pueden saber a qué barco van a robar? Pues es fácil, hija, porque desde Londres les dicen, y eso está comprobado. Los piratas saben a qué barco deben de robar o asaltarlo, porque desde Londres les dicen. Los piratas siempre han existido, y los piratas siempre han sido ingleses. Y también les dicen qué barcos llevan los combustibles. Seguimos dependiendo de estos combustibles fósiles. ¿Qué más quisiéramos? Que ya fuéramos a través de otros medios, pero no, todavía no. Bueno, ay, qué lástima. Aquí, esta me la brinqué tal vez. Esta es la división de Chetumal con México. Aquí está nuestro río Hondo y cómo es que pues ellos tienen toda esta parte de aquí. Bueno, hasta aquí es nuestra presentación de esta mañana. Evidentemente las condiciones que tenemos en estas convenciones del mar, pues hacen que tengamos que buscar siempre estar pendientes de esta convención, que es amplísima. Si ustedes la pudieron ver o leer un poquito, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar puede abarcar muchísimo más acciones, más conceptos, pero pues ahorita solamente estamos viendo esta parte. Y sí nos va a dar un poquito tiempo de ver la parte aérea. Cuéntenme, ¿qué vieron ustedes sobre el derecho aéreo y espacial? A ver, ¿quién me cuenta?
¿Quién me quiere contar? Que A ver. también existe un tratado sobre el espacio extraterrestre. Bueno, Perdón. Me brinqué un poquito, se me fue. Tengo un pequeño detalle antes de que sigamos. Dije, algo me faltaba. Ya caigo mi acordeón de la clase antes de cada noche. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos da una idea muy, muy práctica y muy buena sobre lo que es, fíjense bien, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica. ¿Sí se está viendo? La plataforma continental y el alta mar. Es una muy buena representación gráfica y es oficial de cómo está la línea de base, el mar territorial, zona contigua, nuestra zona económica exclusiva, la plataforma continental aquí abajo y el alta mar, los fondos marinos. Y otra parte que se llama la zona. La zona es así ya donde están las grandes profundidades de los océanos, como las famosas fosas marianas, que son estos enormes profundidades de más de 11 kilómetros y que son más profundos que el Everest, ¿no? Que se llaman las fosas marianas porque así se llamaba la esposa de uno de los reyes de España, Mariana de Austria, y entonces cuando se fueron descubriendo, por eso se les pusieron las fosas marianas. Bueno, entonces nos da aquí un poquito más sobre lo que son las líneas de base, 300 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base y 100 contadas a partir de la isobata, profundidad oceánica de los 2.500 metros. Está muy padre esto que nos muestra la Secretaría de Relaciones Exteriores. También si gustan, me dicen, se los vamos a mandar. Sí, nos los puede compartir. Con todo gusto se los mandamos a ratito. Está muy interesante. Y mira, aquí tenemos, por eso me faltaba tiempo, ¿cómo estamos con los Estados Unidos en el Golfo de México? Ya tenemos el tratado con Cuba, con los Estados Unidos, sobre las zonas marítimas. Y hay unos polígonos aquí que todavía están ahí delimitándose. De hecho, aquí los senadores del PAN, hace muchos años, que sí se los reconocía, estaban luchando porque se reconociera, hay una parte que se llama el hoyo de Dona, y son recursos energéticos importantes que todavía están peleando ahí los dos estados. Pero bueno, se supone que aquí tenemos una pequeña isla que desapareció, quién sabe cómo. Eso nos hubiera dado también más, un poquito amplitud del mar, de la zona económica exclusiva, pero no se ha podido hacer. Y entonces, aquí tenemos, aquí está. Ya para el 2015, como no había relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, bueno, impedía que México iniciara negociaciones para evitar el polígono oriental del Golfo. Ya en el 2015, acuérdense que Barack Obama ya tuvo una circunstancia distinta con la isla. Ya ven que Fidel Castro dijo, si Estados Unidos se va a sentar a negociar con nosotros el día en que tengan un presidente negro y un papa latinoamericano, pues se le cumplió a Fidel, y entonces llegó el papa latinoamericano y el presidente negro, y se sentaron con los cubanos. Entonces, en ese momento, hicimos los acercamientos para delimitar esas áreas, para hacerlo, y está un poquito más acá abajo, de estos polígonos. Y aquí están un poquito más los puntos de base. Está Cuba, nosotros, bueno, esta sería la península de Yucatán, el Cabo Catoche de este lado. ¿Cómo quedan nuestros puntos fronterizos o nuestras zonas económicas ahí? Pues al final de cuentas, enfrente están los Estados Unidos, en Cuba, nosotros el Mar Caribe, y aquí está el Golfo. Tenemos que verlo. Entonces, México ejercitó los derechos que le correspondían bajo la Convemar para poder tener su plataforma continental en el polígono oriental, tal como lo hizo con el polígono occidental en el 2000. Se aprovechó la coyuntura política, acuérdense, no había relaciones, pero con Barack Obama va a cambiar y entonces va a finalizar un proceso de los años 70. Nuestro país preparó su postura negociadora con suficiente antelación de manera interinstitucional, contando con asesoría técnica de la más alta calidad, utilizando la información proveída por la tecnología más avanzada. Y la negociación se regió exclusivamente por el derecho internacional, asegurando una limitación justificada técnica pegada a la legalidad, conforme a la práctica seguida y aceptada por todos en el Golfo de México. Una maravilla, porque ya tenemos bien delimitados nuestros límites con nuestros vecinos cubanos, que al final de cuentas compartimos el Caribe, con los Estados Unidos compartimos el Golfo, y bueno, ya lo tenemos así. Ahora sí ya cierro esa parte de la cuestión histórica, de la cuestión del mar. Vamos un poquito a la parte del aérea. ¿Quién me estaba contando ahí de los aéreos, el asunto del derecho aéreo? Por favor. Sí, yo, maestro. Por favor. Que existe un tratado sobre el espacio ultraterrestre.
Sí, sí lo Pero hay. en la Convención de París de 1919 y Sí. en la de Chicago de 1944 no contiene una definición y delimitación precisa del espacio aéreo. Pues hay algunas convenciones de las Naciones Unidas respecto al asunto. Sí, Sí, Mariana. yo sí encontré que la delimitación del espacio aéreo es 12 millas náuticas o 22.2 kilómetros hacia arriba y hacia digamos, hacia las costas, Sí, pero en el espacio aéreo. en el espacio aéreo. Sí, sobre todo lo que tenemos. Evidentemente tenemos un espacio aéreo, donde el que vamos a tener también soberanía hacia arriba. Y esto igual se vuelve a mostrar con el asunto de Evo. ¿Cómo no pudimos entrar a los espacios aéreos de otras naciones? Simplemente porque ejercen su soberanía. ¿Qué tuvo que hacer nuestro piloto? Pues ir bordeándose las fronteras, ir entre los límites. Así como De pudo. hecho, Sigue, Mariana. perdón que la haya interrumpido. No, no te apures. De hecho, es muy interesante. La pareja de mi mamá acaba de hacer un diplomado no es propiamente en derecho, sino en todo esto del ejercicio aéreo. Él trabaja en medicina preventiva Sí. y él autoriza lo que son las licencias para transporte, autotransporte, transporte aéreo y vio todo lo que es la regulación de los drones. Entonces hay que tener incluso licencia, ya no cualquiera tiene un dron. Sí, hay que tener licencia para tener un dron. Son diferentes tipos de licencia para ser piloto privado, licencia para ser piloto de avión comercial. Entonces es muy interesante todo este tipo de relaciones que ya existen. Son interesantes y van a derivar también en nuevas modalidades del derecho. Por ejemplo, esto del dron inició como unos juegos, pero ahora se requieren licencias incluso. Ya tienen reglamentaciones también. Entonces, todo esto del derecho aeroespacial también tiene acuerdos sobre el espacio. Nadie puede adueñarse de la luna, del espacio. Hay incluso ya reglamentaciones o acuerdos sobre los satélites que están volando. No pueden estar a la misma altura, tienen que estar a ciertas distancias. Hay también mucha basura espacial. Hay satélites que ya cumplieron su vida útil, pero ¿cómo los bajas? Ya no los puedes bajar. Entonces andan rondando por todo el espacio aéreo de la Tierra y entonces imagínate la velocidad a que viajan. Si chocaran con algún otro satélite, el impacto sería terrible. O si esta basura espacial llega a caer a la Tierra, ¿qué pasa? Alguna vez nos dieron Isidro órdenes. Una pregunta, ¿existe algo similar al paso inocente en el espacio aéreo? O sea, por ejemplo, el caso de Bolivia, pues sí, creo que es Perú, Chile, Brasil, Paraguay, no le permiten volar por encima, pues ya no tienen salida al espacio aéreo. Sí hay lo que se llaman también las libertades del aire, hay algunas libertades que están allí, pero en este caso pues fue muy determinante la orden, ¿no? Estas libertades del aire también fueron suprimidas en ese momento. Sí las hay. Ok. Déjame buscártelas. Incluso eran 5, pero ahora ya son más. Estas libertades del aire, ahí está, no. Porque yo tomé, cuando estaba como tú en estas lides, mi maestro de Derecho Aéreo y Espacial era el mismísimo representante general de Iberia en México, el ilustrísimo maestro Romano, Luis Ugarte Romano, que tenía incluso libros sobre tratados de derecho aéreo, hablaba sobre la Convención de Varsovia, la IATA, la OASIS, todos estos organismos internacionales que son los que van a regular el transporte y el tráfico aéreo. Y entonces hablaba de estas libertades del aire, que sí son importantes, déjame aquí, ya las encontramos. Y estas las libertades del aire, ¿no? La primera es aquí está la de sobrevolar sin escalas al territorio de los estados signatarios, sobrevuelo sin escalas, y es lo que teníamos, un vuelo sin escalas. A lo mejor nada más en Ecuador lo que se quería era bajar por combustible. El otro es derecho a aterrizar a los estados signatarios por razones no comerciales, una escala técnica que es precisamente esa, ir por combustible, por algunas circunstancias, habituallamiento. Y ya las siguientes son el derecho a desembarcar pasajeros, correo, carga en territorio de un estado que no está matriculado,
la otra es embarcar pasajeros, correo, es decir, sí se pueden hacer, pero todavía no llegamos a todas las libertades, pero la primera es cruzar sobre ese espacio aéreo. No nos lo permitieron, y ahí está la Maestro, realidad. Sí, en este tenor era porque la aeronave era militar, ¿no? Y también, estas libertades son para comerciales. son comerciales, pero también se supone que para eso ya habían pedido permiso. Es decir, ya estaba la hoja de ruta, ya nuestra diplomacia había hecho todo el trabajo. O sea, no se fue con a ver cómo vamos, ¿no? Ya estaba en los permisos y de repente te los cambian y dicen, no puedes pasar, lo siento. Los peruanos nos cierran el espacio, los ecuatorianos dicen tampoco. Pues, ¿qué haces? Es su espacio, eso es su derecho. Y entonces a buscar oportunidades. Nos dicen los paraguayos, vénganse para acá, por lo menos para que recojan combustible. Ahí está, por favor, pues busquen información y van a ver cómo funciona en la realidad, ¿no? El espacio aéreo. Y lo vamos a ver un poquito más la semana que entra, ya son las 11:55. Gracias por esas preguntas. Por cierto, una de las libertades es la de que una empresa traiga pasajeros de un país a otro. Pero, por ejemplo, todavía no ven que American Airlines haga vuelos México-Mérida, llevando pasajeros, ¿verdad? Sí lleva American Airlines México, no sé, Miami, o Miami-México, México-Los Ángeles, Las Vegas. Pero todavía no ves a American ni a otros, o a KLM haciendo Méxicos de pasajeros entre Monterrey y México, ¿no? Ahí todavía hay ciertas limitaciones, las podemos estudiar la semana que entra. Me encantó haberlo estado con ustedes. Si quieren que les mande lo que acabamos de revisar, pues ahí me mandan un mensajito al chat y les mando todo este material, ¿vale? Gracias. Pues espero Gracias, que profesor. les dejo tarea para que cuando vayan allá a Chetumal, vayan y averigüen cómo está el canal y me digan, ¿vale? Gracias. Sí, gracias, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Oiga, profe, no me dijo que se me fueron 3 diapositivas de más en la tarea que le mandé. Yo creo que sí, pero estaban bonitas, estaban interesantes. Para que veas que te digo, sí, leo todo lo leo. Bueno, ahí nos vemos. Se me fueron así de la plantilla que uso para hacerlas, se me fueron Está bien, en blanco. Está muy bien, no te preocupes. Órale, pues. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Dale, bye. Profesor, Mande. una pregunta. ¿Cuántas tareas se deben de enviar para que valga el 80%? Pues somos, ¿cuántas? Tenemos 14 asesorías, ¿no? Son 16. Tú calculas, Ajá. es el 80%. 12 más o menos. 12 más o menos. Pero ahí cuento las 2 del examen. No, del examen esas no. Esas son el cuestionario, eso es personal. Eso es personal las del examen. Entonces nada más son 14. Los reportes de las lecturas es lo único que estoy viendo. El cuestionario que te mando es personal para que tú estudies, te prepares y sobre eso presentes el examen. Ok, entonces serían 14 nada más y sobre esas 14 me dio el 80%. Exactamente. ¿Vale? Okay. Pero acuérdate, Bueno, algunos reportes son 2 lecturas. Ajá. Acuérdate, y entonces ahí vale por 2. Por ejemplo, en algunas unidades han sido 2. O en una unidad la puedo dividir en dos sesiones. Ajá. 2 reportes. ¿Vale? Ya. Son 14 en realidad, porque son 14 los sábados que vamos a platicar. Sí. Bueno, bueno, entonces tengo que entregar como 12, ¿no? Más o menos. Ya, pero acuérdate que si ya está extemporáneo, ya no se puede revertir el tiempo. No, le pregunto esto porque no he entregado 3, bueno. La 1, la 2 y la 6. Bueno, pues ya síguete con los demás y luego lo platicamos, que ya no te falte. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho, nos vemos. Esté bien, hasta luego.